Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿Qué Ángel. tal? Bueno, tenemos a Yorushika haciendo un cover. Por supuesto, Luca patrocina la reacción. Y Dharma Grand Prix es originalmente una canción de Rad Wimps, reinterpretada por Yorushika, para el Ujú, álbum tributo Dear Jubilee Rad Wimps Tribute. Bueno, pues publicado con motivo del 20 aniversario, 20º aniversario de la banda. Bueno, en Japón este tipo de álbumes son álbumes homenajes, son bastante habituales cuando un grupo alcanza una fecha importante y ujú. se reúnen artistas contemporáneos para ofrecer su propia visión de las canciones clásicas. En este caso, pues Yorushika comparte disco con nombres como Yosobi, Tsutomayo, Boundy o Miss Green Apple. Así que bueno, nombres de gente grande, así que vamos a Grande, grande, escucharlo. sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 1、2、3、4、5、4、3さあ今日はどちらで行こう全部世界のせいにして被害者ヘブンで口説まくか加害者思想で謝罪大会前者選んだ君は正解試しに一つ差し出してみなこの世で一番の本物を今ならストーリーしてみせるよ止まらぬ涙の感動空前絶後の大ヒットなんともめでたいことだけどその涙の出どころは誰知らぬ誰かの涙まで信じれるようになるまであとどれだけつまらないやつと話せるようになればいいのかだけを命題にさ今日も目覚めてみるけどもこのプールは泳ぐにはもう吐きそうなくらい Bueno, tiene un sonido, claro, diferente porque es un cover, no es una composición propia. Sí, Suena sí. a Yorushika, pero si lo escuchas con auriculares empiezan a sonar cosas por todas partes a la vez. Eh, Cuesta trabajo prestar atención a una cosa sola porque dices tú, es que están ocurriendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, este Dharma Grand Prix utiliza la figura del Daruma como símbolo de la lucha constante por levantarse después de cada caída. La letra transmite, por un lado, ansiedad, pero por otro lado, competitividad y la sensación de vivir atrapado dentro de una carrera interminable donde nunca parece existir una meta definitiva. Ujú. Así que bueno, esto sería lo que es la letra. Y bueno, yo entiendo que Nabuna ha reinterpretado a la canción. Vamos, no he escuchado el original, pero tal y como trabaja, entiendo que no va a hacer lo mismo. Lo que sí veo es muchos matices, veo equilibrio, veo muchas texturas, muchas capas sonoras. La mezcla me parece muy limpia para todas las cosas que están Sí, sonando sí, a la vez. que suenan, sí, sí. Es un locurón, porque cada guitarra, la claridad de la guitarra, mejor dicho, el movimiento del bajo, los pequeños detalles de la batería, mm, y muchas cosas que se me pierden porque solamente con escucharlo sé que hay cantidad de instrumentos o por lo menos de pistas de instrumentos, pero sin verlo me resulta difícil, ¿no? Sí, Tiene un cierto punto de agresividad, un cierto punto de caos, pero es un caos ordenado, como digo yo. Todo muy preciso, todo muy limpio, tocado y ejecutado, muy Yorushika. Y, y otro aspecto fascinante es el trabajo de Sui, porque esta canción se ve que exige.
em, tiene exigencia vocal, ¿vale? Tal vez no es lo que suele cantar ella, que es, ella no le suele dar tanta agresividad a la voz, pero me gusta, lo hace muy bien. Y, y bueno, la veo con fuerza, es decir, repito, como no puedo comparar con la original porque no la he escuchado, pero sí veo que sigue siendo ella, sin embargo, es decir, sigue siendo ella porque su forma de cantar es así, pero por otro lado le da como un espíritu diferente a lo que ella suele cantar, entonces veo que se está como adaptando al original, ¿no? Sí. Vale. No es un simple cover, por lo que veo. Em, Venga, vamos a continuar. 君の愛も僕の意固地も明日を越えてゆけるかな世界最終日その日の午後に追ってる方を勝者としようさ あんたに嫌われるのは一向に構いやしないけど犬頃に吠えられるのはさなぜか随分と答えるんだこの世は眠れぬ夜としたい多忙貧乏退屈とったい辛いかにして逃げようせるかのだるまさん転んだの逆再生誰が何をどうしたってこんなんなってってどうだろうなってどれだけ気になるようなその素振りを振りまいてもあなたがする全てはそのあなたのその欲望のそのどれかを満たすためだけにあるなんてさすごいよ君の Bueno, ahora empieza de nuevo el estribillo. Me sorprende que siendo, es una canción que exige muchísimo y sin embargo, a mí lo de la respiración de Sui me está volviendo loco, ¿vale? Es decir, el control de la respiración, Sí, porque sí, sí, sí. es tan exigente vocalmente este tema que no se le escuche ni un... me Sí, vuelve, sí, ni respeto. me explota la cabeza, ¿vale? Em, las guitarras están todo el tiempo contestándose. Mientras escucho en este canal cómo se hace el típico rasgueo, Sí, ¿vale? que tiene pinta de ser Nabuna. Pero es que El de también la derecha. el Lo de que la pasa es que en la derecha, izquierda también. claro, lo que pasa que es que, efectivamente, porque esos detallitos, esos punteos, esos matices que le suele dar Nabuna con la guitarra, pero es que de pronto se intercambian los papeles y ahora hemos escuchado un solo en el canal izquierdo donde no debería de Sí, estar sí, sí. Nabuna. Entonces, bueno, sabemos que hay un segundo guitarra, muchas veces de apoyo, pero que se le ha dado pie a que haga un solo o Sí, Nabuna, imagino, claro, ¿no? esto es audio solo, entonces o Nabuna para que Ha sea hecho las dos pistas, ¿eh? más dinámico y se pone en un lado y luego en el otro, no lo sé. Pero un trabajo excelente, Increíble. Sí, 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 increíble, ¿eh? totalmente. Muy inteligente, muy rítmico, da mucha profundidad. Y bueno, el bajo también adquiere una presencia importante, ¿no? Muy melódico, muy equilibrado, con mucha definición, con profundidad. Y también va haciendo notas de paso, variaciones, cambios armónicos, es muy completo. La batería, mm, yo diría que, aunque el tempo es elevado durante casi toda la canción, aún así la batería consigue crear ese sensación de increchendo, ¿vale? Para que cuando hay un cambio de intensidad se note, ¿no? Se note Sí, sí, que sí. la canción no sea monótona y, y Sui, lo dicho, mm, lo del control respiratorio es impresionante. Son frases que son rápidas, que obliga a mantener una articulación extremadamente precisa sin perder la afinación ni la claridad.
La dicción es una pasada y, y bueno, es decir, que se haya adaptado a este, digamos, estilo más agresivo, más rápido y aún así mantenga la calidad me parece una locura. Bueno, pues muy bien, venga, vamos a seguir. あなたがする全てはそのあなたのその欲望のそのどれかを満たすためだけにあるなんてさすごいよ君のでもも僕のだけども明日を越えてゆけるかな一度でいいさ純度100度の遅刻性なんてやつをしたいもんだ君の愛も僕の意固地も明日を越えてゆけるかな世界最終日その日の午後に残ってる方を勝者としてこの世でいざ今無敵なのは被害者敗者復活の時自分消滅の3秒前に笑うのはそこの僕の方さ Se le ha gastado la pila a la guitarra. Am, bueno, David, vaya solo de batería. Total, ¿no? Y luego, cuando se ha parado la batería que ha seguido, ¿qué instrumento era ese? No tengo ni idea, eso tiene que ser algún tipo de efecto con los teclados o algo. Porque nos ha dejado a los dos aquí como diciendo, ¿y esto No, qué es? no sé lo que ha hecho ahí. Pero sí, sí, el solo de batería, bueno, de batería y bajo, porque han Bueno, estado pero, los dos bueno, ahí pero mano a mano, el ¿no? bajo estaba ahí dándole pum pum, Sí, sí. casi animando la batería como diciendo, venga, sigue, sigue, Venga. dale. Ha estado muy bien. Pero sí, sí, menudo solo que se ha marcado. Ujú. Bueno, al tratarse de este vídeo de solamente audio, toda la atención recae sobre la música. Creo que eso juega completamente a su favor, porque hemos podido apreciar con mucha claridad la enorme calidad del arreglo que han hecho, del trabajo de producción, de la interpretación vocal de Sui. Sí. Así que, bueno, toda una experiencia. Pues muchísimas gracias, Luca. Ha estado súper bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos será haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.